Hola a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a los organizadores del Congreso por contar conmigo y por permitirme profundizar con esta ponencia en la figura del indígena en la obra de Revuelta. Para entender a José Revuelta, reconocido como uno de los grandes escritores mexicanos de mediados del siglo XX, debemos considerar su doble condición de escritor y militante político. Tras descubrir tempranamente su vocación marxista, participó en 1929 en un mitin en el Zócalo, lo que supuso su primera detención con solo 15 años. A su salida, en mayo de 1930, fue admitido en el Partido Comunista Mexicano, que en ese momento era considerado ilegal. Esta sería la primera de las muchas detenciones a las que José Revuelta habría de hacer frente a lo largo de su vida. Su último encarcelamiento, el más conocido, el Lecumberri, del que salió en 1971, tuvo su origen en su participación activa en el movimiento del 68. Sus tareas como reportero y militante comunista le permitieron entrar en contacto con diversos pueblos indígenas, entre los que destaco su experiencia con los yaquis de Sonora, que resultó decisiva para la elaboración de uno de los cuentos que voy a analizar en esta ponencia, El Dios Vivo. Así, la presencia de la población indígena ha sido una constante en toda su producción narrativa desde la publicación en 1943 de su segunda novela, El luto humano. En este sentido, debemos mencionar que Revueltas comienza su vida literaria en la década de los 30, marcada en el ámbito cultural, como explica Álvaro Ruiz Abreu, por un movimiento claramente nacionalista, defensor del indio, del obrero y del campesino. Según este investigador, abro cita, cada personaje del luto humano participa en mayor o menor grado de los atributos descubiertos entre 1930 y 1950 por los estudiosos que deseaban desentrañar el ser nacional. Cierro cita. En esta novela, como digo, la segunda de sus publicaciones, encontramos muchas de las claves de la visión del indígena contenida en su producción literaria. En esta ponencia me enfocaré en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el proceso dual de marginación y mitificación al que son sometidos estos personajes y, por otro lado, la manera en que son presentados en relación con la incomprensión que suscitan. Con respecto al primero de los aspectos mencionados, la situación degradada, la situación de marginación en la que se encuentran los personajes indígenas en la obra de Revuelta, halla su origen en el acontecimiento histórico de la conquista. Como explica Ismael Carballo Robledo, el autor no reconoce ninguna ventaja o virtud a la conquista española que trajo consigo, en cambio, por contra, la enajenación del indio. En palabras del propio autor, de José Revuelta, abro cita, la historia de la conquista está hecha de numerosas felonías que forzosamente debieron influir sobre la contextura psicológica de nuestros pueblos, creándoles todo eso triste, resentido, lleno de desconfianza y prevención que tiene. Cierro cita. La conquista, no obstante, no solo aparece como un acontecimiento histórico crucial que marcó en un determinado momento el devenir de la población indígena, sino que se presenta en sus obras como un episodio de la historia condenado a la repetición. Así, la desposesión, el desarraigo y la violencia no solo serán notas determinantes de la vida de los personajes indígenas del luto humano, sino que los abusos que los personajes indígenas sufren serán presentados como repeticiones del agravio primero de la conquista. Una muestra de ello es la violación de Antonia, la madre de Úrsulo, que será descrita del siguiente modo. Abro cita. Don Vicente la tomó por la cabeza, con dulzura, y luego por los hombros. Lo dijeran ya los antepasados de ella, que esta tierra había de ser poseída por los hijos del sol. Resignadamente recibió Antonia la semilla con la cual morían sus dioses. Cierro cita. Estas últimas palabras, las que se inciden sobre la muerte de sus dioses, serán de crucial importancia para entender la representación de la población indígena en Revuelta. Las felonías de la conquista, usando los términos empleados por el autor, fueron más allá de la violencia física y supusieron el despojo de sus dioses. En una entrevista realizada al autor un año antes de su fallecimiento, el propio Revueltas explicaba: pregunta usted por la vida espiritual, por el mundo interno de los indios mexicanos. El catolicismo de los indios mexicanos es un catolicismo pagano. A esta cuestión precisamente hago una clara referencia en mi novela El luto humano. Por detrás de cada altar se asoma un ídolo nativo. El actual indio mexicano viene siendo la encarnación misma de la nostalgia. No sabe a ciencia cierta qué es lo que añora. Le han quitado algo esencial. Esto influye en su actitud social, orienta su vida espiritual hacia los mitos católicos. Cierro cita. El impacto producido por la conquista determina, por lo tanto, no solo a la población indígena, sino que también se transmite como una herencia al mexicano a través del mestizaje. Citando de nuevo a Revuelta en esta misma entrevista, dice lo siguiente, abro cita. Quisiera también recalcar que nosotros, los mestizos mexicanos, no notamos grandes diferencias psicológicas entre nosotros y ellos.
En lo personal, yo estoy totalmente impregnado de indigenismo. Mi creación literaria se mueve en este círculo, pero sin caer en enfoques folcloristas. El mexicano busca con ojos vendados todo aquello de lo que ha sido despojado. Esto es precisamente lo que se llama nostalgia. El mexicano siente una increíble nostalgia sin saber él mismo de quién o de qué. Ha perdido a la madre. Cierro cita. La caracterización del indio como un ser nostálgico, marcado por la pérdida, y la vinculación de esta caracterización con la propia identidad mexicana ha sido objeto de debate entre la crítica. Así, mientras que Ruiz Abreu sitúa Revueltas en la línea de otros autores como Octavio Paz, al remitir a sus personajes a la conquista y la colonia con un criterio positivista, Solans Victory advierte en El luto humano la superación del discurso de la llamada filosofía de lo mexicano, no a través de una teoría, de una crítica teórica explícita, sino, abro cita, a partir de la juxtaposición de los giros y el lenguaje propio, de la interpretación nacional, puesto junto a otro discurso cercano al del realismo socialista que aparece en la descripción del acontecer de la huelga de trabajadores como espacio de acción y cambio colectivo. Cierro cita. Esta última interpretación, que sería válida para el luto humano, no encuentra su paralelo, en cambio, en la colección de cuentos Dios en la Tierra que voy a analizar en esta ponencia. Así, en Barras de Navidad, los indios siguen estando marcados inexorablemente por la pérdida y la nostalgia sin que aparezca otro discurso que encarne la posibilidad de superación de estas limitaciones. En un fragmento del cuento se dice lo siguiente, abro cita. Siempre parece que han perdido algo muy profundo, que les pertenecía por entero y que no volverán a recuperar jamás. Y buscan ese algo, lo aguardan. Creen encontrarlo en todo lo que pasa, en las piedras, en los animales, en el paisaje donde todavía soplan los ídolos, como si el polvo aún los congregara. Los ojos del indio se quejan. Parecen pedir que no se les quite nada más, que se les devuelvan quién sabe qué cosas queridas, quién sabe qué mujer o qué madre terrena y perdurable. Cierro cita. Además, en los relatos la representación de la población indígena en una situación de despojo constante se entrelaza con un tratamiento claramente mitificador. En la novela El luto humano, estos personajes no solo son frecuentemente vinculados con un referente mítico, ejemplo de ello es el nacimiento de Úrsulo como un cuchillo de obsidiana, que supone una recreación del mito de Coaticle, sino que además se les caracteriza como dioses y diosas. Así se dice en el luto humano. Úrsulo era hijo del cuchillo de obsidiana y su madre, la diosa misma, una joven diosa. Cierro cita. Esta misma caracterización también acompaña a otra mujer indígena de la novela, La Borrada. No obstante, como se refleja en las líneas anteriormente citadas, son dioses y diosas de una religión abolida por la imposición del catolicismo que trajo consigo la conquista y que hizo que el indio perdiera sus referentes trascendentes. La extensión del despojo al plano espiritual convierte a los indios una vez más en testimonio de un mundo extinto. A este aspecto nos remite precisamente el título del otro cuento que voy a abordar en esta ponencia, El Dios Vivo. En él, el protagonista es un indio yaqui de las tierras de Sonora. En la primera escena, el yaqui observa subir de su caballo las fiestas de los lloris malditos, como él denomina a esos blancos, ¿no? Y se lee, abro cita, no lo invitaban, era como un animal, como un perro, cuando aquella debía ser su casa, cierro cita. A continuación se introduce el recuerdo de una reunión que tuvo con el jefe de la tribu, en la que éste le había aconsejado, en primer lugar, que no debía beber ese día, aludiendo a que el Alguacil, el verdugo, estaba allí para castigar el mal comportamiento de la tribu. En segundo lugar, la segunda advertencia del jefe es no ir a la fiesta de los lloris. Nos han humillado, le advierte. El motivo se revelará unos párrafos más adelante. Abro cita. No cumplieron, no saben cumplir las lloremes y luego nos engañan con los licenciados. Los yaquis habían prestado su tierra a un grupo de blancos a condición de que estos entregaran una parte de la cosecha para el fondo común de la tribu. Ni un grano nos dieron, tantito así, cierro cita. De nuevo, los personajes indígenas son representados experimentando un nuevo despojo por parte de los blancos. Han sido engañados, humillados, han cedido sus tierras y no les han dado la parte que acordaron y además tienen que sufrir la marginación derivada de su exclusión de la fiesta y de su tratamiento como seres inferiores, como animales. Mientras está en su caballo, recordando la conversación y observando la fiesta, el indio no para de beber. La relación de la población indígena con el alcohol también es una constante que recorrerá toda la obra de Revuelta y que ya se apreciaba en la multitud ebria que en el luto humano acabó ahorcando al enganchador de Esquiroles. En un determinado momento se nos dice: querría entrar en el baile, a pesar de la provisión de Huitemea, y que alguna mujer reconociese en él lo antiguo, lo poderoso, pero se quedó aún junto a la ventana. Cierro cita.
En esta línea de el Dios vivo, esta caracterización que subraya la ambigüedad, encuentra su paralelo también en una expresión que unas líneas más adelante se muestra, en la que se explica que este indio está mirando desde un mundo anterior. Todo esto es también una constante en este movimiento mitificador de la población indígena que apreciamos en Revuelta. El alcohol va haciendo su efecto y va infundiéndole valor y orgullo hasta que el indio decide desprenderse del caballo y sentarse en una silla en la fiesta, como en su trono se dice en el texto. Abro cita. No bailó, no habló, no tuvo una sonrisa, los ojos sin ver a quienes lo rodeaban, hermético y superior, ni nadie tampoco se atrevió a decirle nada, porque era un dios lejano, presente, construido por la tierra como una estatua pura. A este movimiento mitificador del personaje, en el que se nos eleva la condición de un dios vivo, lejano, le sucede en el texto un movimiento degradador cuando en la siguiente escena el indio vuelve junto a su jefe y le pide que llame al verdugo para que le castigue. El relato finaliza del siguiente modo, abro cita. Vino el alguacil y entonces el indio fue colgado de las manos para que le dieran 100 azotes sobre el cuerpo. Cierro cita. Como puede observarse en este cuento, existe un proceso dual de mitificación y degradación del indio, mientras que este es caracterizado como procedente de otro tiempo, de otro mundo, y vinculado con atribuciones míticas, sagradas incluso en esta presentación de él como un dios vivo. Esta representación contrasta, por un lado, con la situación de despojo en la que se encuentra, condenado a experimentar la repetición de la violencia primera de la conquista, y por otro lado también contrasta con una psicología marcada por la pérdida, la nostalgia y con una actitud de resignación y pasividad ante este destino fatal. Al respecto del luto humano apuntaba Brenda Medina Gil Cruz, que, abro cita, la visión crítica de los problemas indígenas se mezcla con lo que podemos llamar la revictimización de los sujetos al presentarlos también como seres rencorosos, pasivos, nostálgicos y adictos al alcohol. Cierro cita. No obstante, justo a esta consideración, para entender realmente la visión del indígena presente en Revueltas, creo importante tener en cuenta el segundo de los aspectos que me propongo abordar en esta ponencia, la manera en la que estos personajes son presentados en relación con la incomprensión que suscita. Dicha incomprensión se debe, en primer lugar, a la incomunicación derivada de la barrera del idioma. Esto ya estaba presente en el luto humano a través del personaje, de nuevo, de Antonia, del que se llega a decir que no encontraba idioma alguno para pedir pan a los blancos. Pero junto a la barrera del idioma, o precisamente debido a ella, el indio es caracterizado por su silencio y su hermetismo. Las razones de su incomprensión van más allá. Son presentados como pertenecientes a otros mundos y a otras edades, constituyen la otredad impenetrable e inconocible. Son tratados en la obra de Revueltas como misterios indescifrables. Ejemplo de ello es el relato ya aludido aquí, Barra de Navidad, en el que al comienzo leemos el siguiente fragmento. ¿Quién puede entender verdaderamente el rostro de los indios? Es un rostro que viene de muy lejos, que viene de edades inexpresables, pero de las que aún se guarda memoria. Los indios se callan, se quedan callados pensando, aunque es posible que no piensen en nada. Cierro cita. Reúnen estas líneas la clave de la caracterización de los indios, hermetismo en expresión, misterio e incomprensión. Así, junto a la incomunicación, junto a la otredad incomprendida e incomprensible, también aparece la interrogación por el origen del misterio y la atribución de esa actitud de nuevo a una pérdida anterior. Para concluir esta ponencia hay que resaltar, como espero haber demostrado, que la presencia de la población indígena es una constante en la obra de Revuelta. Esta es plasmada, en primer lugar, como determinada por el acontecimiento histórico de la conquista, causante de su despojo, de su pérdida y de su nostalgia. Esta visión del indio conlleva su presentación no solo en una situación de humillación constante, sino también en diversas ocasiones como un ser sumido en el alcohol y pasivo que acepta con resignación esas vejaciones que configuran su destino. Este movimiento, no obstante, es combinado con un proceso mitificador a través del cual el indígena es asociado a diversos referentes míticos e identificado como una deidad. No obstante, estas divinidades pertenecen a una religión y a un mundo anterior, extinto y también desconocido. De esta forma, el indio se erige en una otredad signada por su naturaleza misteriosa e indescifrable. A ello contribuye, además, la incomunicación a la que aparece siempre vinculado, bien por su actitud hermética, bien por hablar en otra lengua, también como el ininteligible. Muchas gracias por vuestra atención.